Hola, hola. Vamos a hacer algunas integrales por sustitución. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando tengamos una composición. Y generalmente vamos a tener un producto. No siempre, pero sí tenemos que saber que solamente podemos hacer integrales de tabla o suma de funciones de integrales de tabla. Un ejemplo, si tenemos el seno de x más 2x diferencial x, puedo aplicar distributiva porque la integral es distributiva respecto a la suma y a la resta. Es decir, que esto podríamos calcularlo como la integral del seno de x diferencial x más la integral de 2x diferencial x. He distribuido la integral en la suma. No así en el producto ni la composición. Entonces, si tenemos un integrando que presenta sumas o composición, debo aplicar algún método de integración. Este caso en particular lo resolveremos por sustitución. Voy a elegir, y ahora les cuento por qué, llamar u al seno de x. Voy a derivar, aquí pongo dx, aquí pongo du. Entiendo que parece un poco arbitrario. Voy a pasar el coseno dividiendo. Voy a recuadrar este paso. Primera y última línea la voy a recuadrar. Así que, integral, en vez de poner seno, ponemos u por coseno, lo copiamos, de x, y en vez de poner dx, aquí llegamos a que dx es du sobre coseno. Así que extirpo el dx, lo retiro, y en su reemplazo o sustitución, así como sustituí el seno por u, voy a sustituir el dx por du sobre coseno de x. Y voilà, se canceló el problema que tenía, uno de los problemas. Problema número 1, había un producto. Problema número 2, hay una composición, había una composición. Y ahora, fíjense que reescribimos la integral y voy a sacar la diferencial u, ahí. Así que la integral de u al cubo es u a la cuarta sobre 4 más constante. Una vez que terminé de integrar y puse la constante, ahora sí desustituyo y u vuelve a ser el seno de x. Bien, ¿cómo saber si mi integral está bien hecha? Derivando. Derivo lo que obtuve, el resultado de la integral, que se llama primitivo. La derivo y debe dar el integrando nuevamente. Ahora, vamos a pensar, ¿cómo elegimos quién debe ser u? Y aquí hay una frase que puede ayudar. Aquello que llamemos u aparecerá derivado e invertido. O por ahora lo vamos a pensar como derivado y abajo. Me refiero a dividiendo, como denominador. Fíjense que elegimos como u para sustituir al seno de x. Y terminó derivado e invertido. Es decir, su derivada terminó apareciendo aquí abajo, cuando aquí pusimos u. Entonces, para no perderse, aquello que llamemos u aparecerá derivado dividiendo. Siguiente caso. La integral de el seno de x al cuadrado por 2x diferencial x. ¿Cómo era el lema? Aquello que llamemos u quedará derivado dividiendo o derivado invertido. Invertido me refiero a invertir una fracción. Bien. Tengo opciones. U podría ser todo esto, u podría ser x al cuadrado, o u podría ser 2x. Pero, piensen en la derivada de x al cuadrado. Es 2x. Si quedara, por alguna razón, un 2x abajo, ¿podría simplificar? Sí. Y este es el criterio que vamos a utilizar en integración por sustitución. Voy a copiar de nuevo. Aquello que llamemos u quedará derivado e invertido. U
x al cuadrado. Aquí vamos a poner de u, aquí vamos a poner de x. Ya aclararé por qué. Y aquí, acompañando el de x, ponemos la derivada de aquello que llamamos u. El siguiente paso es dejar solo al de x. Este 2x lo pasamos dividiendo. Recuadro la última línea y la primera. Procedemos a sustituir. Aquí ponemos u, porque así lo decidimos. Por 2x, y en vez de poner dx, aquí en la última línea dice que dx es lo mismo que du sobre 2x. Du sobre 2x. Tacho, tacho. Y esto queda de la manera siguiente. La integral del seno de u diferencial u es menos coseno de u más una constante. Y una vez que termino de integrar y puse la constante, ahora sí desustituimos y volvemos a poner x al cuadrado en lugar de u más c. Y aquí tengo resuelta la integral. Siguiente ejemplo. La integral del logaritmo de x sobre x diferencial x. Bien, aquí no tenemos una composición, simplemente hay un cociente. Y en los dos ejemplos anteriores habíamos integrado una composición y un producto. Es decir, uno de los dos factores del producto era una composición de funciones. Aquí no. Pero recordemos que teníamos una ayuda a memoria, una reglita, no infalible, pero útil, para orientarnos en la elección de u. U puede ser logaritmo o puede ser x. Pero esta regla dice así: aquello que llamemos u aparecerá derivado e invertido. Muy bien. Acá tenemos una división que nos está molestando y nos impide integrar, porque recuerden que podemos distribuir la integral en la suma y en la resta, pero no en multiplicación y división. Así que pensemos lo siguiente: el logaritmo derivado no es 1 sobre x, sí, 1 sobre x. Invertimos 1 sobre x y queda x sobre 1. Repito, aquello que llamo u quedará derivado e invertido en la integral. Así que llamamos u al logaritmo. 1 sobre x es la derivada. La invierto y queda x sobre 1. Entonces, si queda un x sobre 1 aquí, ¿va a eliminar a mi problema, que es esa x dividiendo? Sí, lo hago. A no perderse. U es, voy a elegir al logaritmo de x. Aquí ponemos un de u, aquí ponemos un de x. Y acá abajo pongo la derivada de aquello que llame u. Luego, el siguiente paso, recuerdan, es dejar solo al de x. Entonces, du por x, du por x es dx. Bien. Procedamos a sustituir. En vez de poner logaritmo, pondremos u. Para que no se pierda, voy a poner u igual a 1, que es lo mismo que u. Sobre x, y en vez de poner de x, ¿qué ponemos? Du por x, lo voy a escribir como x por du, es lo mismo. Simplemente invertí el orden de los factores que no altera el resultado. Muy bien. Así que, en vez de poner de x, ponemos x por du. Y mejor, voy a poner el 1, aunque no hace falta. Fíjense que 1 sobre x apareció invertido aquí. Entonces, reitero, aquello que llamamos u, ¿cómo apareció? Derivado e invertido, con lo cual eliminamos este problema y quedó la integral de u a la 1 diferencial u. Así que es u cuadrado más c sobre 2, por supuesto. Una vez que terminé de integrar y puse la constante, desustituyo logaritmo de x al cuadrado sobre 2, no sé si llega a verse,
sobre 2 más C. Siguiente. Integral de e a la seno de x por coseno de x. Diferencial x. Bueno, me imagino que ya van pudiendo anticipar, si van entendiendo, que aquello que llamemos u quedará derivado e invertido, o derivado ahí abajo. Así que, si elegimos al seno como u, vamos a tener la derivada del seno dividiendo. Bárbaro, va a cancelar el coseno. Entonces, debo saber si va a funcionar mi elección antes de comenzar. Porque recuerdo que podríamos llamar u a e al seno de x, podríamos llamar u al seno de x, podríamos llamar u al coseno de x. De estas tres opciones, solo una, solo una me va a llevar a conseguir la primitiva, es decir, a resolver la integral. U es seno de x, así que voy a poner aquí diferencial u, aquí diferencial x y la derivada de lo que llame u. Luego, como siempre, dejamos solo la diferencial x. Bien. E a la u por coseno de x, y en vez de poner, aquí sustituí, no lo dije, pero lo hice, espero que no se pierdan, y en vez de poner dx, ¿qué ponemos? En vez de poner dx, ponemos du sobre coseno de x. Y nuevamente, aquello que llamé u quedó derivado e invertido. Cancelando este factor que tanto nos molesta para integrar. Ahí. Y bueno, la integral de e a la u es e a la u más c. Una vez que terminé de integrar y puse la constante, recién ahí desustituimos. Muy bien. Ahora, si tienen el hábito de no hacer las cosas sin entenderlas, se estarán preguntando qué está pasando con ese diferencial, por qué pongo de x y pongo de u. Bien, no lo puse de entrada por si no están familiarizados con la siguiente notación. Si tenemos una función que depende de x, diremos que la derivada de f respecto a x es lo mismo que poner f'. Es otra manera de anotar, de nombrar a la derivada. Ahora, fíjense que si nosotros decimos que u es seno de x, en vez de f es u, pero ¿de quién depende u? U depende de x, ¿no? U es el seno de x. Así que u' será el coseno de x. Pero en vez de llamarla u' vamos a usar otra notación, que es la siguiente. Si vieron derivada por definición, que imagino que sí, sabrán que esto puede expresarse como la derivada de la función u respecto a la variable x. Muy bien, entonces, en vez de poner u', pondremos du sobre dx, que significa la derivada de u respecto de x. Así que, si u es esto, voy a hacer la derivada. Es decir, u es el seno, así que la derivada de u respecto de x es el coseno de x. Luego, multiplico ambos miembros por dx, cancelo, y este es el por qué hicimos estos pasos que parecían bastante arbitrarios, que tal vez en la mayoría de los casos se lo enseña y se lo aprende porque sí, hacerlo así como la resolvente. ¿Quién saben demostrar la resolvente o cómo funciona? No nos importa mucho, pero lo usamos igual. Bueno, esto es lo mismo, pero realmente no me gusta dar pasos arbitrarios sin fundamentos, por eso lo dejé para el final del video. El que quiere comprenderlo, bárbaro, el que no, lo usa y chau. Pero bueno, es un poco arbitrario esto de pongo el de x, pongo el de u, y aquí está el porqué. Luego voy a dejar solo al diferencial x, y este es el porqué de este método tan arbitrario